Dios me los bendiga, mis hermanos, y muy buenos días. Oigan, ¿saben que hoy es un día bastante glorioso? Para muchos cristianos parece que los días todos son de Dios. Seguro que sí, eso lo sé, que todos son los días para Dios. Pero los judíos siempre festejaron fechas, las fechas grandiosas cuando Dios se movía con todo poder. Y los cristianos también, el apóstol San Pablo y todos ellos celebraban las fiestas. Y nosotros no nos vamos a quedar atrás, ¿no? Porque nos queremos unir a toda aquella nube de testigos de aquel tiempo y los de hoy, que también le alaban y bendicen y miran por las fechas. Y hermanos, hagan su Biblia, por favor, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, voy a comenzar del 1 y voy a terminar en el 11. Este sermón, mis hermanos, lo podría ahorita llamar entrada triunfal de un rey. Dice el Santo Evangelio de San Mateo, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante, la que iba detrás, aclamaban, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hermanos, esta es la bendita palabra del Señor. Hagan el favor de sentarse y vamos a disfrutar de la santa palabra. Vamos a ver más allá lo que se vivió en aquel tiempo. Lo cierto que yo siempre he tenido ganas de ir en una Pascua a Jerusalén. No se me ha hecho, he ido en otro tiempo, pero igual lo viví como si fuera la Pascua, cuando estuve por allá en aquellas hermosas tierras. Lo cierto que Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén. Nos dice el evangelista Mateo aquí que dice que vinieron de Betfagé. Está un pueblito cerquitas a Betania, a un ladito del monte de los olivos, casi enfrente de Jerusalén. No caminarías más que de unos 20 minutos más o menos, o a lo mejor menos por ahí, para llegar a ese pueblito de Betania y Betfagé. Ahí estaban cerquitas a un ladito del monte de los olivos. Ahí están. Entonces llegaron ellos ahí caminando, ¿verdad? Y entonces hace su entrada triunfal el Señor Jesucristo. Pero primeramente, antes de ir a ese pedacito de la Biblia, nos dice que el maestro, o sea Jesús, manda a 2 de sus discípulos a que traigan el pollino, ¿verdad? Y les dice: desátenla y tráiganmelos. Ya le van a preguntar: oye, ¿qué estás haciendo? Pues el maestro lo pide. Algunos estudiosos dicen que Jesús, ¿verdad?, como hacía tanto milagro y tanto favor y salvaba y tanto, pues tenía muchos amigos por donde quiera. Tal vez ya había quedado por ahí de acuerdo, de antemano, ¿no? Jesús nunca hace nada, por supuesto, sin que no anuncie o X. O Él puede hacer lo que Él quiere, Él es Dios. Otros dicen, ¿verdad?, pues que fue la omnisciencia de Dios.
Lo que Él dice puede hacer mover corazones, mover lo que Él pueda, lo que Él quiera, porque Él es Dios. Bueno, lo cierto es de que van los dos discípulos y traen a los animalitos estos. ¿Por qué los dos? Bueno, yo creo que no tiene mucho sentido. Quizás para que no se sintiera tanto el pollino sin la mamá, ¿verdad? Pero total que vienen. El evangelista Marcos nos dice que era un pollino el cual nadie había montado. Es otro detalle, que no lo dice aquí San Mateo. Y tiene mucha importancia todo eso. Porque si nomás leemos de corridito la escritura, pues ahí se va, ¿no? Pero lo cierto es de que los judíos siempre tenían la famosa becerra roja. Se volvió a traer el calendario judío, donde tienen ya la becerra roja preparada para sacrificarla cuando ya está el templo. Y esa becerra roja la usaban, la sacrificaban en las ceremonias de purificación. Pero esa becerra no tenía que haber sido hecho ningún trabajo. En otras palabras, nunca le habían puesto yugo. Entonces, el pollino que va a montar Jesús, nadie lo había montado. Nadie lo había montado. De hecho, en el Antiguo Testamento, la carreta en la que cargaban el arca del pacto, el arca de la alianza, solamente se usaba para ese uso. En otras palabras, era algo sagrado, algo santo. Nadie tenía que haber montado ese burro, ese pollino. Ahora, cuando entra Jesús a Jerusalén, hay un gentío enorme. Hay millones de gente ahí. Acordémonos que es la Pascua. Los judíos celebraban la Pascua a la salida de Egipto. Era una fiesta en grande en la que venían todos los judíos. Se congregaban, venían y subían a Jerusalén. Era un mandato de Dios de que todo judío que viviera 40 kilómetros a la redonda tenía que subir a Jerusalén a adorar y a sacrificar. Pero no solamente había de ahí, esos estaban obligados, pero venían de todo el mundo. Ya que los judíos habían sido diseminados en las persecuciones. Y allá habían edificado sus casas, por ahí vivían, pero volvían a Jerusalén. Entonces había un gentío enorme. Qué hermoso Jesús, ¿no? Que Él de antemano prevé todo en su omnisciencia, omnipotencia, prevé todo. Él quería que toda la gente mirara el poderío de Él a lo que venía como Rey de paz. Dice que tanta gente había, según los cálculos de los historiadores, dicen que este hombre, este gobernador hizo un censo 30 años después de la Pascua, de la que estamos hablando, y él contó que se habían sacrificado como 250,000 de corderos en esa Pascua. Un cordero se sacrificaba para 10 personas. Haciendo cuentas, son como 2 millones, más de 12 millones y medio de gente que había en Jerusalén. Quiere decir que estaba abarrotada la ciudad. Abarrotada. Yo creo que faltó uno que otro de los judíos. Aquellos que se quedaron dormidos o que andaban haciendo algunos mandados por allá. Pero casi la mayoría subió a esa Pascua porque iba a ser algo memorable. Algo memorable. Entonces viene Jesús. Entra triunfante. Entra triunfante con todo poder. Y dice que gritaban: ¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el nombre del Señor. Hermanos, lo cierto que el profeta Zacarías lo había anunciado, que venía el rey humilde montado en una asna. Y la gente gritaba: ¡Hosana!
y cortaban ramas de los árboles, palmas, y las tendían al paso de Jesús, aventaban sus mantos y gritaban: Hosana, Hosana. Iba el Señor triunfante en un burro. Era la entrada de un rey, hermanos. Era la entrada de un rey poderoso. Un rey que venía con poder. Van a decirme: ¿por qué usó un burro, hermano, pastor, hermano? ¿Por qué usó un burro? ¿Por qué no usó un elefante? Una llama. Dirían los del Perú, de Ecuador, ¿verdad? Una llama. Diría el tejano: ¿por qué no usó un horse, un caballo? Pero un burro. Lo cierto que años antes, como 200 años antes, Judas Macabeo había entrado en un burro también a Jerusalén. En el tiempo de Antíoco Epifanes, aquel impío griego que osó, una vez que hubo tomado Jerusalén, osó sacrificar puercos en donde se sacrificaban los animales para el sacrificio para Dios. Y las cámaras del templo las había vuelto prostíbulos. Y enojado Judas y sus hermanos los batieron y retomaron el templo y lo purificaron. La gente, cuando entraron los macabeos, tendían de palmas y de ramas como un rey. Venían en un asno. Era la entrada de un rey, aunque ellos no eran reyes, ¿verdad? Lo cierto que tiene mucho que ver, para nosotros no se entiende muy bien, ¿verdad? Pero lo cierto es de que en el Oriente usar un asno era muy natural de los reyes, porque en el Oriente se tenía al asno como un animal noble y al caballo como un caballo de montura de guerra. No estamos mirando aquí que Jesús entra como rey, un rey noble, y la gente le gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jerusalén abarrotada, multitudes gritándole. Hosana en el vocablo hebreo quiere decir: salva ahora, sálvanos, sálvanos. Era el grito angustioso de un pueblo que clamaba, que gritaba por liberación, por salvación. Era el grito de un pueblo oprimido que gritaba, pedía la ayuda. Y Jesús venía como el rey, un rey manso. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Me pongo a pensar en el coraje, en la valentía que tenía y que tiene, ¿verdad? Pues es Dios. Pero en ese tiempo Jesús era hombre y era Dios. Él podía haber escogido entrar como profeta. No lo hubieran matado. Pero no, Él entró como rey. Como rey entró manso para salvar a multitudes. Lo cierto, mis hermanos, como dice aquí la Santa Escritura, dice: que la gente, ¿verdad?, que iba adelante, iba detrás, aclamaba diciendo: Hosana. Gritaba: sálvanos, salva ahora. Y bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Salva ahora desde las alturas. Hosana en las alturas. Dicen los estudiosos, como diciendo que igualmente los ángeles gritaban a Jesús: salva ahora. El pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Dios, en ese tiempo estaba siendo oprimido. La humanidad entera se encontraba en oscuridad. Se necesitaba el Rey glorioso, el Rey anunciado, el Rey anhelado.
al rey que el pueblo esperaba. Las naciones enteras pedían por salvación. Los pueblos enteros vivían en oscuridad densa. Si el pueblo de Dios caminaba sobre oscuridad densa, imagínense todas las demás naciones, los gentiles. Densa era la capa de oscuridad en la que se encontraba toda aquella gente, todas aquellas naciones. Y Cristo viene. Y hermanos, no viene para destruir, viene para salvar, viene para dar vida. Viene para renovar, viene para hacerlo todo nuevo. No llegó como un rey poderoso para matar, para destruir. No, eso no. Vino y quiso el Señor que estuviera Jerusalén llena. Para que vieran que venía su rey. Y lo hacía dramáticamente montado en un burro, porque ya Jesús había predicado 3 años sin parar y la gente no escuchaba. Dijo, ahora voy a hacerlo de esta manera. Los profetas, hermanos, cuando predicaban, cuando anunciaban los decretos de Dios, cuando lo anunciaban por palabra, pero no eran escuchados. Después entraban a lo dramático. Jeremías, por supuesto, un ejemplo, se pone un yugo cuando ya venía el rey de Babilonia a conquistar Jerusalén, a conquistar Palestina. Las palabras ya habían sobrado porque no hacían caso. Ahora era lo dramático. Y uno de ellos era un judío. Le quita el yugo y se lo quiebra. Que como quiera se llevó a cabo la conquista. Jesús lo hizo de palabra por mucho tiempo. Ahora va en lo dramático. Por todos los medios la palabra de Dios se ha comunicado. Por todos medios el Rey poderoso ha hecho llamar la atención para salvar a los hombres. Es la grande invitación que hizo Dios mismo en aquellos años a la humanidad entera, como la está haciendo hoy. Llegó glorioso, glorioso, invitando a la gente a abrir, no solamente, no abrir las puertas tanto de Jerusalén, ni las puertas de sus casas, sino las puertas de los corazones de todos los hombres. Amén. Gloria a Dios. Vino a salvar. Ese es el Rey glorioso que vino a purificar. Así como el Macabeo vino y purificó el templo, lo purificó de todas aquellas inmundicias de los griegos. Quitó el Zeus olímpico que estaba ahí, donde estaba el lugar santo. Quitó todo el mugrero y lo purificó porque había celo en ese hombre, en esos hombres había el celo de Dios. Jesús vino, después lo miramos, de eso no vamos a hablar ahora. Vino a purificar el templo. Vino a purificarlo. Vino a purificarlo. Y yendo más allá del templo de Jerusalén, vino a purificar la casa esta, el templo, porque este es el templo. Aquí donde estamos no es un templo en sí. No me van a estar de acuerdo los que me oyen, pero en realidad ya no ha habido templo desde que fue destruido el templo de Jerusalén. Ya no ha habido templo. Pablo no habla de templos. Pablo no habla de santuarios. Todos ellos hablan del templo, que somos nosotros. Y vino a purificar. Vino a salvar ese templo que estaba lleno de inmundicia. Vino y no viene a hacerlo por la fuerza.
no viene forzando puertas, no viene quebrantando puertas. No, así no viene. Sino viene como un Dios de paz, un Rey de paz, un Rey de amor. Y por ese Rey de amor, yo me di. Y se han dado ustedes, se han dado muchos. Hermanos, entonces, miremos esta bendición tan grande que es este Domingo de Ramos, en la que no tenemos por ahí unas palmitas. Un día las tenemos. Un día las tenemos. Solamente para recordar la entrada triunfal de Cristo que se llevó a cabo en estos tiempos. El 9 del mes del Nisan del año 30. El 9 de abril del año 30. Cuando quedó marcada la entrada gloriosa de Cristo. Una de sus últimas entradas por la puerta hermosa. La Golden Gate, la Golden Door, le dicen muchos, la puerta dorada. Por donde se cree, según la tradición judía, se cree que cuando Cristo vuelva, va a entrar de los Montes de los Olivos, porque allí fue arrebatado, de los Montes de los Olivos, ahí fue arrebatado, por ahí entrará de vuelta glorioso en su segunda venida, por esa puerta de Jerusalén, que está al momento, está sellada, está cerrada, yo la vi, está sellada, pero por ahí va a entrar, por esa misma puerta por la que entró glorioso, ese día como rey, va a volver a entrar, pero para el tiempo va a estar abierta, se los garantizo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estén contentos, mis hermanos, estén contentos porque esta es una fiesta. Todos los domingos que nos juntamos y los días entre semana, cuando proclamamos el nombre de Cristo, es una fiesta. Y hoy es una fiesta. Oh, y eso fue en domingo, cuando entró glorioso el Rey de todo lo que existe. Fue en un domingo. Mis hermanos, Dios me los bendiga bastante. Y mi invitación para todos ustedes, todos los que me oyen y me miran, es que abran sus corazones al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tómenle como un rey amistoso, un rey amoroso, que viene a salvarte, que viene a rescatar lo perdido, no viene como enemigo, porque te digo una cosa, Él escogió entrar como rey a sabiendas que lo iban a ejecutar. Entró como le correspondía, rey. Entonces, una de dos. A Jesús Jesús es todo o nada. ¿Le aceptas como rey o le rechazas? Una de dos. Pero, dice la palabra, recíbele como rey. Porque cuando le recibes como rey, estás justificado. Hay amnistía. No vendrá el golpe fatal. No vendrá el golpe fatal hoy y en el mundo venidero. Sino, recíbele como rey glorioso, rey de amistad, el rey que te vino a salvar. Y te garantizo que podrás después regocijarte y celebrar con todo anhelo y con ansias de que lleguen los días y que lleguen los días. Porque el que ha conocido a Cristo es una nueva criatura. Y ese que ha nacido de nuevo, ese anhela a diario, anhela la palabra de Dios más que la miel en su boca. Anhela más que el centinela la aurora de que venga. ¿Por qué? Porque ya está aquí la palabra. Aquí está el Rey amoroso que ha venido y ha tenido cavidad en nuestros corazones. Que así tenga cavidad en tu corazón y lo tomes, lo recibas como un rey y no solamente como un profeta, como lo vieron los antiguos, sino como Dios,
como el Dios que vino a rescatarte, el Padre que mandó a su Hijo a rescatarte. Y ese es el Rey. Dios me lo bendiga bastante. Me lo bendiga bastante. Le hago un llamado a todos aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. Hoy es el momento. ¿Qué momento más hermoso sería hoy, Domingo de Ramos, en dar tu vida a Cristo? Puedes hacerlo donde te encuentras, o si no, ven acá enfrente. Ven, no te dé vergüenza. Ven y di, pastor, quiero recibir a Cristo en mi corazón, y lo vas a recibir. Solamente desde que abras tu corazón, se rompa, se raje tu corazón, como se rajó el mío ante tanta multitud hace muchos años, en los que gritaba, pujaba, gritaba de dolor, de desesperación. Y Dios me agarró en ese momento. Y gritaba yo llorando, abrazando a gente y diciéndole, el Señor me ha perdonado. Y las lágrimas, y no podía ni caminar. Cuando Dios me agarró. Hoy puede ser tu día. Hoy es el día. Que no te dé vergüenza los que están a los lados. No te dé vergüenza. Porque hubo multitudes que no se avergonzaron. Aunque después muchos se avergonzaron en ese día. Estaban expectativos a algo nuevo. Llegó la bendición. Y le alababan en esa entrada triunfal. Y después lo crucificaban. Que no sea así en ninguno de nosotros, en el cual sigamos a Dios solamente en la expectativa de la emoción solamente, sino, mis hermanos, que en realidad le reconozcamos como Dios. Entonces está hecha la invitación, abran su corazón y le garantizo que para mañana mismo, hoy mismo, serán una nueva criatura a aquel que entregue su vida hoy. Y hágalo, no se tarde, porque si no, ¿a quién vas a ver? Ese Rey que viene montado en un corcel blanco y con furia en aquellos días finales. Hoy está el Rey manso que viene en un burro, noble, porque noble es nuestro Dios. Bajen por favor un momento sus cabezas, le doy gloria al Señor porque es inmensamente bueno. Padre Santísimo, qué bueno eres, Rey mío. Shalom Raciana la Masana. Bendito el nombre del Señor. Hosana, salva, Señor. Salva hoy, Padre mío, salva hoy. Bendice, Padre, a todos mis hermanos aquí presentes y a mis hermanos alrededor de todo el mundo donde se te proclama. Padre, bendice a todos mis hermanos, a la Iglesia Universal, Padre mío. A los hermanos que se han comunicado con nosotros, bendíceles más. Y te amo y te bendigo. Bendice al que no te conoce. Bendice, Padre, al que se encuentra olvidado o se siente olvidado, Padre mío. Ve donde Él, Padre Santísimo, revélatele, Padre. Y gracias porque eres bueno, por el preso, por el enfermo, Padre mío. Revélatele, Padre mío, en este hermoso momento. Y gracias, Rey, te alabo y te bendigo. Bendice todo, Padre. Todo lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios me lo bendiga y en Cristo Jesús, ánimo y adelante.